Ya sé, vas a decir, Manu, ¿otra película de la Segunda Guerra Mundial? Perdón, pero créeme, no es que las busque, me las van recomendando y ni modo de no hacerle caso a una buena recomendación. La película me pareció como algo entre Jojo Rabbit y Una vida oculta, una mezcla extraña pero muy disfrutable. Al inicio arranca con una tonalidad muy oscura, no parece ser una película de acción en la que veremos grandes batallas, de hecho cuenta una historia aparentemente pequeña, no se involucran grandes ejércitos, más bien gira en torno a la vida de un pequeño grupo de personas relacionadas entre sí de distintas formas. En ese sentido fue que me recordó mucho a Una vida oculta, la película del objetor de conciencia austriaco, ya hablaremos de ella luego. Y por otro lado tiene algunos tintes de humor muy inocente y me pareció que el enfoque general va dirigido hacia los efectos de la guerra en la vida de los niños. Ahí fue que encontré la relación que hago con Jojo Rabbit. Ciertamente mientras veía la película sentí que no me impactaba tanto como otras, por ejemplo las dos a las que hago referencia, que me encantaron muchísimo. Sin embargo, sí tiene buenos momentos de gran tensión, me logró sacar varias risas y me dejó muy buenas reflexiones. Además tiene un final desgarrador, para nada hollywoodense, que hace que se te apachurre el corazón sí o sí. Soy Manu Casten y te doy la bienvenida a Reflexines, un podcast de la Sociedad Misionera de San Columbano en donde encontrarás algunas reflexiones sobre tus películas favoritas y spoilers, muchos spoilers. En la película se narra la historia de varios personajes que viven en Copenhague durante la Segunda Guerra Mundial. Una ciudad que suele pasar desapercibida cuando se habla de este conflicto bélico, pero que fue testigo de uno de los sucesos más vergonzosos y tristes de la historia de esta guerra. Las religiosas maestras de un colegio, un niño traumatizado por los bombardeos a su ciudad y una entrañable amistad son los ingredientes que dan sabor a esta conmovedora historia. Vamos con mis 3 momentos de la película. Momento 1, el niño y el ataque al coche. Recorriendo un camino entre campos y pastizales, Henry, con la canastilla de su bicicleta llena de huevos frescos, va de regreso a su casa. Por el mismo camino, quizá a unos cientos de metros de distancia de donde él se encuentra, un automóvil es atacado por un avión militar. El niño, que tiene quizá unos 10 años, corre hacia el lugar del ataque y a partir de ahí su vida cambia. Lo que presenció fue aterrador para él, tanto que literalmente quedó enmudecido. A partir de ese momento no podía emitir palabra alguna. Además, le era casi imposible estar en lugares completamente abiertos por temor a que otro ataque aéreo sucediera. En su caso, lo que sucedió fue una condición médica. Un suceso traumático lo dejó mudo. Pero cuando vi esa escena, tuve que preguntarme, ¿y yo? ¿Cuáles son las razones por las que me quedo mudo al ser testigo de una injusticia o de la violencia cercana a mí? Cuando tenía como 17 años, un día salí de casa y apenas unas cuadras adelante vi que un chico como de 14 estaba molestando a uno más pequeño, que quizá tendría unos 10, máximo 12. A un lado estaba la hermana mayor de este chico al que molestaban. Estaba muy angustiada por ver cómo querían golpear a su hermano menor y muy frustrada de sentir que ella no podía hacer nada. Yo sentí mucho coraje y sin pensarlo me acerqué a ellos. Hice a un lado al chico mayor diciéndole que dejara en paz al otro. Le pregunté por qué lo quería golpear y me dijo que se lo había ganado porque lo estaba insultando. El otro chico, con lágrimas de coraje e impotencia en sus ojos, mantuvo la mirada abajo mientras le gritaba: "Pero tú fuiste el que comenzó a molestarme. Yo solo te contesté". El mayor quería seguir el pleito, el pequeño trataba de ser valiente y la hermana, llena de angustia, apenas atinaba a reclamar que dejaran en paz a su hermanito. En medio de todo eso, yo opté por intentar razonar con el chico agresor. Le hablé del respeto a la hermana y apelando a su sentido de responsabilidad más que al miedo que yo le pudiera generar por ser mayor que él. Le dije al chico que no me importaba quién había empezado o qué razones tenía él para querer golpear al otro, pero que no lo hiciera mientras su hermana estuviera presente. Recuerdo haberle dicho que las cosas podrían haber sido al revés y que su hermana o su mamá pudieran ser las presentes mientras yo lo molestaba y que eso hubiera sido muy preocupante para ellas. Al final el pleito no siguió, por lo menos no ese día. Yo ya nunca volví a ver a ninguno de los tres por los rumbos de mi casa. Curiosamente, años después me reencontré con la hermana mayor. Un día en la escuela se me acercó y me reconoció como el defensor de su hermano. Al final resultó ser la hermana de una amiga mía. Para mí todo eso había sido algo que no pasó de ser una anécdota que apenas le conté a 1 o 2 personas. En cambio, para esta chica, esto había sido la tarde en la que alguien salvó a su hermano
hermanito de recibir una golpiza. Ese día lo que me hizo reaccionar fue la mezcla entre la injusticia y el abuso de poder sobre un chico que no se podía defender solo y la frustración que vi en la cara de su hermana. Y me gustaría contarte que con los años fui agudizando esa sensibilidad y que ahora soy algo así como un super vecino que resuelve crímenes en mi barrio, pero no es así, la verdad. Por el contrario, esa sensibilidad se ha ido entumeciendo con los años. No es que me haya tocado ser testigo de muchas situaciones similares, pero sí he sido testigo de muchas injusticias. Casi a diario, mientras manejo, veo personas en la calle sin algo de comer o sin ropa decente. Por lo menos una vez a la semana me entero de alguien que está sufriendo de alguna forma en la que yo podría aportar un poco de ayuda. Es más, hace apenas un par de días un conocido me platicaba sobre las dificultades por las que pasan los familiares de enfermos de cáncer que vienen de fuera a mi ciudad a que los atiendan. Muchas veces salen de sus ciudades con el dinero justo para los pasajes y se pasan hasta 6 horas formados esperando turnos sin dinero para comer algo. ¿Cuántas personas estarán viviendo eso o algo similar día a día? Y no es una situación ajena en un país lejano, en otro continente, con la que pueda excusarme por no saber qué hacer por ellos. Es aquí, en mi ciudad, en mi vecindario, en la avenida que está a espaldas de mi casa. ¿Será que lo que veo me traumatiza y me deja mudo? No lo sé, pero todavía hoy me sigo confrontando a mí mismo, preguntándome por qué al ver a alguien siendo víctima de una injusticia me quedo callado. ¿Por qué permito que mi instinto de ayudar a esas personas se entumezca, me paralice? De verdad espero que a ti no te esté pasando lo mismo. Y si tú has encontrado una forma de no enmudecer ante las injusticias, por favor compártela para ayudarnos a salir de esto a quienes sí estamos ahí, a quienes ya caímos en eso. Momento número 2, la oportunidad de ayudar. La operación Cartago a manos del ejército británico tenía como objetivo destruir el cuartel de la Gestapo en la capital danesa a través de un ataque aéreo. Por distintas y desafortunadas circunstancias, varios de los pilotos terminaron confundiendo su objetivo y dirigiendo sus disparos a una escuela llena de niñas y religiosas. Para desgracia de nuestro protagonista, en el momento del ataque, Henry, el protagonista, se encontraba en la escuela junto a su prima con la que vivía y junto a una buena amiga de ella. El edificio colapsó muy rápido y la mayoría de las niñas y religiosas quedaron atrapadas bajo los escombros. Muchas murieron al instante y las que sobrevivieron esperaban ser rescatadas antes de que algo más sucediera. Padres de familia, bomberos y muchos voluntarios hacían todo lo posible por acelerar el rescate, y en medio de toda esa actividad frenética aparece Henry, con el rostro completamente blanco por el polvo, aunque perfectamente pudo haber sido igual pero por el susto. Mientras da algunos pasos temblorosos sin tener certeza de lo que sucedió, mira a su alrededor, todo es confusión, todos son gritos y llantos, personas corriendo de un lado a otro, y en eso el jefe de los bomberos lo señala directamente y le dice que necesita su ayuda para hacer notas sobre las personas a las que van rescatando. Le pide a Henry que vaya anotando nombre, color de cabello, detalles de la ropa, todo lo que pueda anotar de cada persona rescatada. Con esas notas harían los reportes para que los padres de familia pudieran ir encontrando a sus hijas conforme las iban rescatando. Henry intenta anotar rápidamente todo lo que el jefe le va diciendo, pero hay cosas que se le escapan. En un momento se ve obligado a preguntarle a las niñas sus nombres o a los que las cargan a dónde las llevan. En eso también le piden ayuda yendo a un teatro donde han reunido a los papás. Él lo que le pidieron es que fuera y entregara las notas a alguien más para que las leyeran en voz alta, pero en su desesperación los papás le piden a él que dé más detalles de cómo van las cosas y lo que ha visto. En un principio obviamente le cuesta muchísimo vencer el miedo que le da volver a hablar, pero al final poco a poco lo va logrando, va recuperando esa capacidad. Y mientras voy viendo la película, recuerdo que en el momento del ataque a la escuela le dije a mi esposa, ese niño no va a volver a hablar nunca. Apenas estaba progresando un poco y vuelve a presenciar otro ataque aéreo, pero ahora fue distinto, igual de trágico, igual de injusto, igual de inesperado y doloroso, pero su papel en todo esto era diferente. Ahora le tocaba ayudar, tenía una responsabilidad. Te rompe el corazón ver cómo hace sus primeros intentos por preguntarle su nombre a una de las niñas rescatadas. La cámara hace énfasis en su rostro lleno de frustración porque sabe que necesitan de su ayuda y él se siente incapaz de ofrecerla. Hace un enorme esfuerzo y utiliza todo lo que tiene en sus manos para poder articular las palabras necesarias. Conforme ve que lo que hace es realmente útil, se va sintiendo más confiado, su boca se va soltando. Pronto lo vemos
vemos corriendo de un lado a otro preguntando y dando avisos. Y de repente parece que las secuelas del trauma vivido han desaparecido por fin. ¿Cómo sucedió eso? Yo creo que la clave fue el saberse útil. Darse cuenta de que lo poquito que hacía era completamente necesario. No estaba moviendo escombros o cargando personas para sacarlas de donde estuvieran atrapadas. Tampoco estaba haciendo alguna maniobra quirúrgica para detener una hemorragia o algo así. Podríamos pensar que escribir notas era algo irrelevante, pero no. Esas notas llevaban consuelo a los padres que reconocían la descripción de sus hijas. Permitían llevar un orden que evitaba el caos y disminuía un poco la desesperación entre todos los involucrados. Hacer notas, solo eso. Retomando la idea de que las injusticias de las que somos testigos a veces nos logran enmudecer, aquí está un consejo para recuperar el habla ante esas injusticias. Hacer algo, hacer lo que podamos hacer. ¿Sientes que es poco? Piensa en ese niño escribiendo notas alrededor de un edificio derrumbado. Parece insignificante, pero no lo fue. La persona que me platicaba sobre la situación de los familiares con enfermos de cáncer me decía que en cuanto se instalara por completo en Guadalajara, porque él se había mudado aquí precisamente por cuestiones médicas, planeaba organizar junto con su esposa ir a una vez a la semana al mismo hospital a donde atendían a su hijo para llevar algo de comer a esas personas. Él me decía, no importa si solo puedo preparar 10 sándwiches, serán 10 personas que coman algo mientras esperan a que atiendan a sus hijos. 10 sándwiches, es como si escribiera 10 notas. Creo que a veces nos detenemos ante la posibilidad de ayudar porque pensamos que si no lo haremos de forma masiva o perfecta, es mejor no hacerlo. Y eso es un error y hay que corregirlo. Cuando se trata de ayudar al necesitado, la diferencia entre hacerlo y no hacerlo es abismal. Quizá para nosotros no, pero para quien necesita esa ayuda sí lo es. Un sándwich puede ser una diferencia enorme para alguien que pasa el día entero en el hospital. No necesitamos esperarnos a fundar una asociación civil que recaude fondos millonarios para atender semanalmente a miles de personas. Si tenemos la posibilidad de hacer algo así, excelente. Pero si eso se escapa de tus manos o de las mías, comencemos con lo que sí podemos hacer hoy. Sé tú quien escribe las notas que se necesitan en donde estás. Y momento número 3, el error. Cometer errores es inevitable. Ninguno de nosotros es perfecto como para aspirar a no equivocarnos nunca. Sin embargo, sí podemos trabajar por estar atentos y evitar caer en los mismos errores que otros han cometido. En este caso, la misión que se lleva a cabo la conforman alrededor de 21 pilotos. El grupo había estudiado el plan varias veces y en teoría estaba todo claro. Sin embargo, uno de los pilotos fue víctima de la densa neblina del lugar y chocó contra la torre de control, una torre de control que estaba ahí. Ese choque provocó que el avión se estrellara contra la escuela, dejando una estela de humo detrás de él. Los aviones que venían más atrás no vieron el choque, llegan al lugar y solo ven la estela de humo, pensando que era a causa del lanzamiento de las bombas. Así es que dirigieron su ataque a ese lugar, resultando que era la escuela y olvidándose completamente del plan y de las coordenadas y de todo el rollo, ¿no? Entonces, podemos tomar de ejemplo lo que sucedió en esta situación para reflexionar sobre nuestra forma de actuar en la vida. Creo que entre tanta información y opiniones que surgen sobre cada acontecimiento, es muy fácil que nos confundamos y cambiemos de rumbo nuestra misión por seguir el humo que alguien más provocó por accidente. Esto puede aplicar en muchos aspectos de la vida, pero me enfocaré en uno solo: nuestra vida espiritual. Bendito Dios, la fe cristiana tiene una enorme diversidad en las formas en que podemos vivirla, espiritualidades y carismas, y que nos permiten a todos encontrar la mejor forma de acercarnos a Dios independientemente de lo diferentes que somos. Hay distintas congregaciones, distintas prácticas pastorales, distintos carismas y misiones, pero lo más importante es no perder de vista que todas esas puertas que podemos abrir siguen un mismo lineamiento de enseñanzas, o por lo menos deberían de seguirlo, porque a pesar de que hay 1000 formas de encontrarnos con la verdad, hay una sola verdad. Ayer hablaba con un amigo que hace poco se convirtió del cristianismo evangélico al cristianismo católico. Le pregunté cómo iba con el tema del Papa, porque pues es uno de los puntos que más conflicto le provoca a los evangélicos, a muchos evangélicos, y me comentó que le fascina la forma tan tierna y comprensiva con la que se expresa, tanto al hablar como al escribir. Además, me confesaba que aunque sí le ha costado trabajo encontrar la forma de asumir la obediencia correspondiente, siente paz de saber que hay una sola voz a la cual escuchar en cuestiones determinantes. Me dijo que en el cristianismo evangélico
Cada día puedes encontrarte una última voz y es muy común que cada voz tenga una opinión distinta. Eso a él le generaba mucha confusión e inseguridad en su búsqueda espiritual porque a final de cuentas nunca tenía la certeza de que lo que el pastor en turno le enseñaba era la última palabra de la enseñanza cristiana. Acá, en el catolicismo, sabe que existe el margen de error en muchas cosas, pues todos somos humanos, pero siente la tranquilidad de que hay una cabeza al mando y que es una cabeza delegada por el mismo Jesús. A eso voy con lo que decía de encontrarnos con la verdad. Hay muchos caminos que podemos recorrer y cada uno tiene la libertad de elegir el camino por el que se siente llamado. Pero si ese camino no te está llevando a la verdad única, entonces replantea tu ruta. Abundan los líderes de opinión, predicadores, sacerdotes e incluso tristemente obispos que dedican tiempo y energías en desacreditar la figura y autoridad del Papa. Se aferran a defender ideas que no tienen sustento con tal de proclamarse portadores de la verdad y los supuestos héroes del verdadero cristianismo. Mi invitación en este caso es a que si te ves expuesta o expuesto a esas ideas, reflexiones un poco antes de seguir el camino que estas personas han decidido seguir. Para mí, ellos son como ese avión que se estrelló en la torre. Fue un error, una confusión. Ya se encuentran en esa situación y ojalá puedan corregir el rumbo antes de estrellarse. Pero tú tienes estudiado el plan correcto, tienes acceso a la información adecuada, sabes que donde está Pedro está Cristo, sabes que lo que más desea el demonio es generar división en la iglesia porque entonces nos exponemos a perder credibilidad ante el mundo. Apégate al plan original. No te dejes llevar por la confusión del humo provocado por un accidente. No te prestes a ser parte de una tragedia. En la historia de la película, las que sufrieron las consecuencias fueron más de 100 niñas irreligiosas. En nuestra historia, hoy día, quienes están sufriendo las consecuencias son miles de almas que están cayendo en la confusión de la división y ponen en riesgo su salvación. Suena muy dramático, lo sé, pero son consecuencias reales que no podemos perder de vista, no si realmente tenemos fe en la vida eterna. No dejes que el humo de los errores ajenos te haga olvidarte del plan que ya tienes grabado en tu corazón. Y ya como conclusiones, pues como podrás haber escuchado o leído, según yo la película no me había parecido tan intensa y sin embargo las reflexiones que salieron no son así como que muy ligeritas, ¿no? Creo que es una película muy bonita, muy estremecedora, ideal para verla en un cierre de semana ajetreada, de esas veces que quieres relajarte de una forma un poco más profunda y no solo ver una película dominguera. Ya sabes, te invito a que la veas junto con tus compañeros de comunidad, amigos o familia y al final compartan su respuesta a estas preguntas. ¿Hay alguna injusticia de la que seas testigo constantemente y ante la cual estés entumecida o entumecido? ¿Qué puedo hacer en mi día a día que a mí me parece poco, pero para alguien puede ser suficiente ayuda? ¿Cuáles son esas notas que puedo comenzar a escribir? ¿Estaré siguiendo el humo de algún error en ciertos aspectos de mi vida? ¿Cómo puedo corregir el rumbo para no ser parte de una tragedia o un error mayor? Y si tienes problemas para encontrar la respuesta a alguna de estas 3 preguntas, escríbeme en mis redes sociales y te ayudo a encontrar la manera de resolverlas. Mi Instagram es @castenmanu, yo soy Manu Casten y nos encontramos pronto. Que Dios te bendiga. Recuerda visitar nuestro sitio web columbanos.org, en donde encontrarás historias y testimonios inspiradores de la misión que hacemos por todo el mundo. Y si quieres apoyar de alguna forma a la misión, no dudes en escribirnos para decirte cómo puedes ayudarnos.